Bienvenidos a nuestro programa Médico en Casa, programa producido por el Colegio Médico de Piura y Norpres. Reciban el saludo institucional del decano del Colegio Médico de Piura, el doctor Arnaldo Lachira Albán. Hoy en nuestro programa tocaremos un tema de actualidad sanitaria en el contexto de la pandemia. ¿Cómo diferenciar la gripe y la COVID-19? Por ello, tenemos como invitada el día de hoy a la doctora Claudia Quesado Soria, quien nos explicará al detalle las diferencias y similitudes también de estas enfermedades. Bienvenida, doctora Claudia Quesado. Buen día a todos los que nos escuchan. El día de hoy estoy acompañándolos, gracias por la invitación. Esperemos que lo que conversemos les ayude a diferenciar estas dos enfermedades que, bueno, actualmente están incrementando la cantidad de pacientes que presentan gripe y, bueno, en el contexto de la pandemia es importante diferenciarlas. La doctora Claudia Quesada es médica especialista en infectología. Tiene pregrado en la Universidad Nacional de Piura, un posgrado en la Universidad Nacional de Trujillo. También tiene una maestría en salud pública por la Universidad Nacional de Piura. Ha sido directora de la Oficina de Inteligencia Sanitaria de la Dirección Regional de Salud acá en Piura. Es docente invitada en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Piura. Investigadora también RENACITIP con CITEC. Es médica infectóloga en la Clínica Miraflores, también es médica infectóloga en el Centro Hematológico y médico asistente en el Hospital de Salud Cayetano Heredia. Bien, doctora, el tema que nos ha juntado el día de hoy. ¿Puede explicarnos qué es la gripe para poder diferenciar qué es la gripe, qué es un resfrío y qué es la COVID-19? Realmente las tres son enfermedades respiratorias. ¿Ya? Las principales síntomas que causan van a afectar el sistema respiratorio. ¿Ya? El resfriado es lo que se conoce, bueno, es una enfermedad que conocemos desde hace mucho tiempo. Los síntomas generales son estornudos, dolor de garganta. Las causas pues son diferentes agentes, desde bacterianos hasta virales. La gripe es como se conoce comúnmente a la influenza, ¿ya? Desde hace varios años se ha vuelto una enfermedad estacional, periódica y frecuente en nuestro medio. Y el COVID-19, pues, es una infección también causada por el virus que es el SARS-CoV-2 y que está causando la pandemia actual. Y vamos realmente varios meses con esta enfermedad, aún la seguimos conociendo. Afecta no solamente la vía respiratoria superiores como el resfrío, sino también afecta las vías respiratorias inferiores, puede causar una neumonía debido al COVID-19. La gripe, ¿no? Bueno, en general causada por la influenza, por este virus, también puede causar una neumonía, ¿ya? Pero a diferencia de ello, el COVID-19 no solamente afecta el sistema respiratorio, sino también involucra otros órganos fuera de este sistema, ¿no? Como es, por ejemplo, el cerebro, el sistema gastrointestinal, ¿ya? Que también se ven afectadas por esta enfermedad. Doctora, pero, por ejemplo, para una ama de casa que tiene sus hijos o su esposo, ¿no? ¿Cómo puede identificar si es gripe, si es COVID, o hay algún indicio que pueda tener en cuenta? Bueno, inicialmente los síntomas son bastante similares, ¿ya? Tanto el COVID como la gripe, los pacientes presentan cuadros de temperaturas elevadas, ¿ya? A diferencia del resfrío. El resfrío puede haber fiebre, pero no es tan elevada, no supera los 38.5 grados centígrados, a diferencia del COVID-19 sobre todo. La tos es un síntoma que es frecuente en las tres enfermedades, pero además hay otros síntomas que lo acompañan, ¿ya? Por ejemplo, la fatiga, ¿no? El cansancio, es más frecuente en pacientes con COVID-19 y gripe. La congestión nasal y el dolor muscular también es otro síntoma en común, ¿ya? Entonces tenemos la muscular y la congestión nasal, ¿ya? Los que los diferencian sobre todo la fatiga y el mar afectan más a pacientes con COVID-19 y gripe, como les había mencionado, y la diferencia entre fiebres que temperaturas más altas, COVID-19 y gripe, ¿ya? ¿Qué otros síntomas sí son diferentes? Tenemos, por ejemplo, el dolor de garganta y estornudos son más frecuentes en pacientes con resfriado,
y menos frecuentes en pacientes con COVID-19 y gripe, ¿ya? Y en el caso de COVID-19, sí, los síntomas pueden perdurar por más tiempo. En el caso de gripe, los síntomas pueden ser transitorios y tienen una duración máximo de 7 días, ¿ya? En cambio, de COVID-19 los síntomas se pueden extender, inclusive la tos puede ser más persistente. Hemos visto pacientes cuya tos perdura alrededor de 2 semanas a más. Y es más, los pacientes que presentan un compromiso pulmonar mayor pueden tener periodos de tos inclusive mayor a un mes. ¿Okay? A diferencia de gripe, la tos es mucho más transitoria. Y en el caso de resfriado, más aún, los síntomas duran alrededor de 3, máximo 5 días. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la duración de los síntomas, sí hay un periodo que marca la diferencia entre las tres. Además, hay síntomas clave como por ejemplo la pérdida del gusto y el olfato, que no se presentan definitivamente en casos de gripe y resfriado, y sí en casos de COVID-19. Y además, el cansancio progresivo y la sensación de falta de aire, que es con COVID-19. ¿Ya? La diarrea también es un síntoma que se manifiesta a predominio en pacientes con COVID-19, ¿ya? Y las erupciones cutáneas, que también lo vemos sobre todo en niños en COVID-19. ¿Okay? Entonces ahí te he señalado varios síntomas que se presentan más en esta enfermedad causada por el SARS-CoV-2, que es el COVID, a diferencia de gripe y resfriado. Dentro de estas enfermedades, pues la más peligrosa, por así llamarlo, de menos a más. El resfriado es una enfermedad que es más transitoria, ¿ya? Que sí se puede manejar en casa con sintomáticos, pero la gripe también hemos visto casos que pueden llegar a comprometer, inclusive haber un compromiso de parénquima pulmonar, por eso igual hay que vigilarlo. De manera más frecuente los casos sí también son transitorios y el manejo también es sintomático, pero si vemos que los síntomas perduran por más de 5 días, se agrega pérdida del olfato, aparecen lesiones cutáneas o se asocian con diarrea, pues hay que sospechar de COVID-19. ¿Ya? Un punto en contra en cuanto a esperar el tiempo es que ahora con las nuevas variantes vemos que la evolución de los síntomas en COVID-19 son cada vez más cortos. ¿Qué quiere decir? Que un paciente inicia con los síntomas hoy día y ya rápidamente en 3 días puede progresar a dificultad respiratoria. Entonces, con las nuevas variantes sí vemos una rápida evolución. Entonces, si en el transcurso de los días vemos síntomas generales, lo decimos manejar en casa, pero si vemos que empieza el cansancio, ¿ya? O se asocia a alguno de los síntomas que he mencionado, es mejor un descarte de COVID-19. Interesante lo que usted dice, doctora, porque muchas veces esperamos, o bueno, ahorita estamos todos como psicoseados, podríamos decir, ¿no? Porque ni bien tenemos un resfrío, un dolor de garganta, presumimos que podríamos tener COVID, ¿no? Pero es importante saber las diferencias, como usted ya los ha indicado, y también el tiempo, ¿no? Pero tampoco dejar pasar mucho tiempo porque el COVID con las nuevas variantes, como bien indica, está siendo muy letal y sobre todo en jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que también podemos decir que si tenemos alguna comorbilidad, alguna enfermedad, también eso nos predispone para poder hacer la enfermedad más grave en el caso de COVID-19. Así es, así es. Si es que tenemos algún familiar o nosotros tenemos algún factor de riesgo, es mejor no confiarnos y vigilar sobre todo la aparición de signos de alarma. Los signos de alarma más frecuentes que estamos monitorizando son fiebre, una fiebre que dure más de 5 días, definitivamente ya no va a estar, no vamos a pensar que es un resfriado o una gripe, ¿no? Sino vamos a sospechar de COVID. Y además la saturación de oxígeno o, en el caso que no tengamos el saturómetro, el cansancio, la sensación de falta de aire. Ese es un indicio también que estamos iniciando síntomas de COVID-19 con compromiso pulmonar. Porque también se puede confundir un poco con las alergias, doctora, ¿verdad? Porque las alergias Así también dan un es. poco de malestar, una congestión que podría confundir a la Sí, mamá, al papá, ¿no? sí, pero en el caso de alergias son más frecuentes los estornudos, ¿no? Los estornudos son frecuentes tanto en alergias como en resfriados, con menor frecuencia y en casos de COVID lo podemos ver sobre todo los primeros días. Pero a diferencia de eso, las alergias menos frecuentemente lo vemos asociado a tos, ¿no? La tos sí es mucho más frecuente y en el caso de COVID-19 vemos casos de tos sin expectoración con mayor frecuencia aún. En cambio, las alergias es una tos más productiva, ya al igual que resfriado.
Y además, bueno, aparte de los estornudos, en caso de las alergias vemos mucha congestión nasal, que es uno de los principales síntomas, congestión nasal, estornudos, prurito en los ojos, dolor de garganta, son también más frecuentes en los casos de alergias. Y son síntomas aislados, o sea, solamente vemos esas molestias y no más. En cambio, en COVID vemos asociación, ¿no? Fiebre no vemos en pacientes con alergia, por ejemplo, ¿ya? Diarrea no pasa en pacientes con alergia, ni dolores musculares, ni dolor de cabeza. Puede haber un dolor de cabeza, pero localizado en la frente, a la altura de los senos paranasales, pero en el caso de COVID sí es un dolor de cabeza, duele toda la cabeza, malestar general y dolores musculares que no lo vamos a ver definitivamente en casos de alergia. Doctora, dígame, según su experiencia, usted que trabaja en centros médicos, que está atendiendo actualmente a pacientes, ¿los niños manifiestan también estos síntomas? Sí, en los niños es mucho más frecuente los cuadros respiratorios transitorios en casos de COVID, como tos, ¿ya? Ellos son los que más frecuente, a diferencia de los adultos, presentan estornudos o congestión nasal que pueden presentar y son algunos síntomas transitorios, ¿ya? En el caso de COVID-19. Pero hay un punto que tenemos que sí vigilar en los niños, que es la aparición de lesiones cutáneas, la lengua roja como fresa. Esos son signos de alarma en pacientes, en niños, porque hay que descartar un síndrome inflamatorio sistémico en ellos, y esos son indicios que ellos están pasando por esa etapa, asociados por supuesto a fiebres altas, ¿no? Y el malestar general. Otro signo de alarma en los niños que debemos vigilar es el cansancio, que nos diga mamá, me canso cuando corro, lo vemos que se agita mucho, o en los casos de los bebés que se ponen, no pueden lactar, tienen dificultad para lactar, o se pone moradito, lo que nosotros conocemos como cianosis, las puntas de los dedos. Entonces, esos son los síntomas que tenemos que vigilar a los niños, que indican que son signos de alarma, que podría haber alguna complicación o compromiso pulmonar. Pero mucho más frecuente estamos viendo niños que presentan casos bastante transitorios de tos, estornudos sobre todo, y fiebres, pero la fiebre dura menos de 3 días, ¿no? Que en los niños sí es mucho más frecuente confundirlo con el resfrío, por ejemplo, el caso de COVID. Pero en los niños hay un punto importante. Hay que asociarlo o tener en cuenta el antecedente epidemiológico de contacto con un adulto en casa que tenga COVID-19, ya que los niños no están saliendo fuera de casa, y que pues que ellos se infectan, pues obviamente el punto de partida ha sido algún adulto que ha salido, ¿no? Entonces, ese es un punto importante que hay que considerar. Por ejemplo, si en casa hay un adulto que tiene COVID y el niño empieza con esos síntomas, entonces lógicamente vamos a sospechar que el niño también ha adquirido la infección. Claro, y no dejar de lado las recomendaciones que nos da el gobierno, que nos ha dado, ¿no? De lavarnos las manos. Que en general el lavado de manos es no solamente para COVID, sino para todas las enfermedades, prevenir todas las enfermedades, incluso respiratorias y diarreicas, ¿no? Así es, las medidas de protección o higiene respiratoria y el lavado de manos nos ayudan a prevenir no solamente el COVID, sino también gripe, resfriado, infecciones gastrointestinales y en general todas las enfermedades que se transmiten por la vía respiratoria o por contacto. Entonces, es importante, realmente hay muchas enfermedades más que estas que estamos mencionando, que son frecuentes en nuestros medios, usualmente generan síntomas transitorios que a veces no nos damos de cuenta o no les hacemos caso, pero sí son importantes mencionarlas y prevenirlas. En este contexto, en la coyuntura de la pandemia, sí hay que reforzar mucho el uso de la mascarilla, el protector facial y el lavado de manos, y obviamente el mantenimiento de la distancia social. Bien, doctora, ¿y alguna recomendación al final en cuanto a los cuidados en casa para los niños, alguna alimentación? Ya. En cuanto a la alimentación, sí, la alimentación tiene que ser balanceada. Estamos también, y es probable que ya de aquí en unos años hagamos una retrospectiva de qué tipo de enfermedades no infecciosas aparecieron en esta etapa. Vamos a ver la obesidad, porque ya que no estamos saliendo de casa, tenemos mucho sedentarismo y asociado a ello una alimentación pues poco saludable, no solamente en adultos, sino también en niños. Entonces, no olvidar la dieta balanceada. En pacientes con síntomas de COVID, no olvidar la hidratación de esos pacientes. Son pacientes bastante con malestar, la fiebre,
la respiración rápida genera muchas pérdidas insensibles de líquidos, entonces son pacientes que llegan al hospital bastante deshidratados. Hay miedo de sobrehidratación, pero creo que la mejor hidratación es vía oral, y si el paciente tolera, hay que hidratarlo adecuadamente vía oral, y tratar, aunque no coma porque pierde el gusto, pierde el olfato, no quiere comer, se le quita el apetito, pues hay que tratar de darle los líquidos. Entonces es importante en ellos, y en la dieta hiperproteica es importante. Las proteínas son prácticamente como los ladrillos de nuestro cuerpo. Entonces, cuando un paciente, sobre todo en el post-COVID, queda con afectación pulmonar, no hay ningún medicamento específico que se le pueda dar para que recupere el tejido dañado. Su mismo organismo se va a encargar de recuperarlo, y para ello necesita una dieta rica en proteínas. Y recordemos todos los alimentos que contienen proteínas, ¿no? Las carnes, predominan carnes blancas, camotes, claras de huevo, etcétera. Entonces, eso ahora tiene que primar, sobre todo en pacientes post-COVID, este tipo de alimentación. Y en pacientes en general, alimentación balanceada, evitar el sedentarismo, aunque es difícil en esta etapa de pandemia, pero hay que cuidarnos mucho, y eso parte de casa. Muy bien. Muchas gracias, doctora, por esta entrevista, por esta información tan valiosa que nos ha dado el día de hoy. Y también hay que seguir con las recomendaciones, como ya lo dijo, ¿no? Hay que, las medidas de protección, el lavado de manos, mantener nuestra distancia, no estar en sitios donde haya mucha aglomeración. Doctora, ¿los niños también deben de colocarse doble mascarilla al salir de casa? Yo sé que es muy difícil que los niños, porque con las justas a veces toleran una mascarilla, pero mi recomendación en general es evitar sacar a los niños o sacarlos en lugares en donde no haya mucha circulación de personas, ¿no? Eso es lo más importante en ellos, porque realmente las medidas de protección deberían ser las mismas para adultos y para niños, porque no cambia la forma de transmisión en adultos y niños, sigue siendo la misma, la posibilidad de contagio. Entonces, idealmente debería serlo, pero no podemos exigirles eso a los niños. Entonces, ¿qué hay que hacer si es que decidimos sacarlos? Pues ponerles su mascarilla, la que toleren, una careta, si es que es posible también, porque a veces no se deja colocar ni la careta, pero sobre todo es mantenerlos distantes, ya distantes sobre todo si lo llevamos a sitios donde hay mucha gente, evitar eso, ya, porque aunque no querramos, el niño siempre está expuesto, siempre se va a jalar la mascarilla en algún momento que nos distraigamos, o va a chupar la mascarilla, va a humedecer, y entonces eso hace que esa mascarilla ya no sirva, ¿ya? Entonces, sí, de preferencia estos niños, el manejo de nuestros hijos sí es bastante importante, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis hijos las saco preferentemente de noche, cuando sé que no hay personas en el parque, y los hago jugar, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, muy importante lo que dice, doctora, porque muchas veces no sabemos cómo nosotros podemos sacarlos con su mascarilla, con su careta, pero ellos no toleran muchas veces tanto tiempo, ¿no? Y sobre todo con este cambio de clima que ya está haciendo frío en la noche, se vayan a resfriar más rápido, ¿no? Se resfrían. Es verdad eso, doctora, que se puede empezar un resfriado, esos mitos que dicen dormir con medias, no abrigarlo, no ventilador. El riesgo es el cambio brusco de temperatura, más que el clima frío, ¿no? Es el cambio brusco de temperatura. Si yo estoy o salgo de un ambiente caliente, y a un ambiente que es abierto y frío, entonces ese cambio brusco, si me destapo en ese cambio, entonces allí sí voy a estar predispuesto a una infección. Muchas veces el sobreabrigarse, y sobre todo en momentos o en lugares cerrados, también es contraproducente, porque el sudor, o estar con una ropa humedecida por el sudor, también genera un riesgo, ¿no? Siempre el mensaje, y realmente este también es un mito de nuestros abuelitos, en el trasfondo tiene una razón, y esa razón es el cambio brusco de temperatura, ¿ya? Pero no de por sí en el estar en un ambiente frío, ¿ya? Entonces, ese es fundamentalmente el momento de riesgo. Por ejemplo, estoy sudado, caliente, y abro el refrigerador. Ese cambio brusco de temperatura genera un riesgo, ¿ya? El estar caliente de casa y salir al aire frío, ese cambio brusco de temperatura es el riesgo, ¿no? Pero El si me tomar estoy agua helada aclimatando, también, ¿hola? el tomar agua helada, que muchas veces Eso, se puede el estar activar. caliente, haber sudado,
haber hecho algún esfuerzo físico y rápidamente toma una vuelada, ese cambio brusco de temperatura es el riesgo, nos predispone a infecciones y hay reacciones, inclusive pueden haber reacciones vagales en ese cambio brusco de temperatura, pero no de por sí el estar en un clima frío, no es el fundamento. Ok, doctora. Ahora sí, vamos por concluir. Hay varias preguntas que uno a veces tiene ahí guardadas porque en el momento cuando estamos con nuestra familia, con nuestros amigos, no sabemos diferenciar en estas enfermedades y decimos, no, eso te va a hacer mal. Entonces, ya sabemos con las pautas que usted nos ha dado para poder diferenciar entre la gripe, resfrío y la COVID-19. Muy bien, muchas gracias, doctora, y comprometiéndola para un próximo programa también nos pueda acompañar con otro tema, porque usted es infectóloga de todo lo que son virus, bacterias, entonces tiene muchos temas por inculcarnos, por decirnos, ¿no? Por enseñarnos sobre todo a cómo cuidar nuestra vida en este contexto tan difícil. Sí, muchas gracias y con todo gusto sí voy en el momento que me inviten estoy para apoyarlos, ¿no? Muy bien, muchas gracias a todos nuestros seguidores de las redes sociales del Facebook por haberse conectado a nuestra transmisión y también a la doctora Claudia Quesada, quien hoy día nos ha dado pautas sobre cómo diferenciar la gripe, el resfriado y la COVID-19 y sobre todo qué medidas de prevención reforzar en casa. Si lo dice nuestra especialista en infectología es porque así es, entonces hay que seguir las medidas de prevención para después no estar lamentando las consecuencias. Muy bien, muchas gracias también a nuestros amigos de Norpress y al Colegio Médico de Piura por esta transmisión en su programa Médico en Casa. Los esperamos la próxima emisión de este programa. Muchas gracias. Gracias a todos, cuídense mucho y no olviden las recomendaciones generales: mascarilla, protector facial, el distanciamiento social, lavado de manos y evitar la aglomeración. Gracias. Muchas gracias, doctora.